En el crisol con Cristo. Buen día, apreciado hermano y hermana de esperanza. Con la bendición de Dios nos reencontramos en esta ocasión para iniciar el estudio de la lección número 2 de este tercer trimestre del año 2022. La lección tiene por título Los crisoles venideros. ¿Qué debemos saber sobre los crisoles? ¿Cuáles son las causas de los momentos difíciles que experimentamos a lo largo de la vida? Estas respuestas debemos encontrar en el estudio de nuestra lección. Vamos a memorizar en esta semana Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No os sorprendáis. ¿Qué es un crisol? Un crisol, según el diccionario, lo puede definir de tres maneras. Como un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada, o también como una prueba difícil que nos toca afrontar, o como un lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. En el crisol se purifican generalmente los metales más preciosos. El oro y la plata necesariamente tienen que pasar por el crisol. A mayor temperatura, mayor la purificación y mayor el valor de ese metal. Algo similar sucede con nosotros los cristianos. Hemos de atravesar por los crisoles, y hay crisoles que se avecinan. Pero ¿qué crisoles es lo que nosotros debemos conocer? Uno, hay los crisoles del cristiano, los crisoles de Satanás, los crisoles que son consecuencia del pecado, los crisoles para salvación y los crisoles que Dios permite para nuestra protección. Iniciamos nuestro estudio. Dice Primera de Pedro 4:12, que es también nuestro versículo de memoria: amados, no os sorprendáis. Para Pedro le queda claro, y para todo cristiano debe quedar claro, que los crisoles no son motivo de sorpresa, no son motivo de decir yo no sabía. Todo cristiano sabe que está en el medio de un gran conflicto, el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Y como consecuencia de estar en medio de un gran conflicto, nosotros sabemos que van a venir las pruebas. Por eso Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, porque es parte del desarrollo, es parte de nuestro crecimiento. Así como hemos visto en la lección 1, que los senderos, las sendas de justicia que conducen a la casa del Señor, algunas veces son sendas espaciosas, tranquilas, de aguas dulces y cristalinas. Hay otras sendas que son sendas del valle
de sombra de muerte. Lo que hemos estudiado en el Salmo 23 durante la primera lección, ahora lo vamos a estudiar en otro lenguaje, pero el mensaje es el mismo. Entonces Pedro dice, no te sorprendas, vas a tener que atravesar por sendas de valle de sombra de muerte. No te sorprendas porque vas a atravesar por caminos de fuego. No te sorprendas. Entonces, para los cristianos, la experiencia de sufrir por nuestra fe no debe sorprendernos, por el contrario, debemos considerarlo como un proceso de fundición. Es el proceso del crisol. Es un proceso. A muchos el sufrimiento nos sorprende porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista de la vida cristiana. Sabemos que hay dos bandos, Dios que es bueno y Satanás que es malo, pero a menudo automáticamente ponemos todo lo que está bien en la casilla de Dios y todo lo que está mal en la casilla de Satanás. Pero la vida no es así de tan sencilla. No podemos usar nuestros sentimientos para decidir qué hay en las casillas de Dios y de Satanás. A veces caminar con Dios puede ser desafiante y difícil, y seguir a Satanás podría parecer que trae grandes recompensas. Job, que era justo pero sufría, esta historia de Job ilustra lo que él estaba sintiendo cuando le pregunta a Dios: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Entonces, todo cristiano sabe que ha de atravesar por sendas de valle de sombra de muerte, por sendas de fuego, que es parte del proceso, que es parte de la purificación, que es parte de nuestra maduración. No son sorpresas para los cristianos. Sabemos cuál es el camino que tenemos que recorrer antes de llegar a las moradas de nuestro Padre Celestial. Pero los crisoles también tienen su origen netamente en Satanás. Decíamos que estamos en medio de un gran conflicto. Por un lado, Cristo; por otro lado, Satanás. Entonces Satanás sabe que sus días se acaban y Satanás no quiere ir solo al lago de fuego. No, quiere llevar cuantas almas pueda. Y por eso dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed, ¿no? Aquí nosotros tenemos que ser personas, cristianos muy despiertos. Imagínate que estás en la sabana y hay un león que no ha comido hace un mes. ¿Te imaginas lo que va a hacer ese león? Cualquier presa que se le presente lo va a atacar y se lo va a devorar. Así está Satanás, como ese león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando nosotros leemos Primera de Pedro 5:7, el versículo previo del 8, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Satanás puede estar lo más furioso, lo más hambriento que quiera. Pero Cristo nos ofrece protección. Hay que echar toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones en Él. Pero hay que tener cuidado porque Satanás va a hacer todo lo posible. Va a utilizar toda su artillería conocida y la que ha ido desarrollando por los cientos y miles de años para hacernos caer. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿No?
¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que podemos hacer para hacer frente a Satanás? ¿Hay algo? Claro que sí. Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe. Recordando lo que dice Primera de Corintios, la semana pasada estudiamos. Primera de Corintios dice que no hay prueba que venga que sea superior a nuestras fuerzas. Satanás puede querer hacer todo, pero Dios no va a permitir que las pruebas sean superior a nuestras fuerzas. Y por eso dice, hay que resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. Y cuanto más resistamos, hemos de salir victoriosos, porque no estamos solos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué debemos saber sobre los crisoles? Hay crisoles que vienen de parte de Satanás, con la única intención de hacernos caer. O la única intención. En esta batalla, Dios nos promete restaurarnos y hacernos fuertes, firmes y estables. Primera de Pedro 5, 10. Recordemos otra cosa más. Satanás es un enemigo vencido. Pero él sabe también que sus crisoles han hecho caer a muchos cristianos y seguirán haciendo caer a muchos cristianos que no se mantienen firmes hasta el final. Entonces, ¿qué debemos saber de los crisoles? Que hay crisoles que vienen de parte de Satanás. Pero los crisoles no solo vienen de parte de Satanás. Los crisoles también son consecuencia de nuestras decisiones. Los crisoles son consecuencia de nuestros pecados. Los crisoles son consecuencia de lo que nosotros decidimos hacer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Recuerda eso. Todo. Y cuando nosotros decidimos, porque decidimos cometer pecado, hay personas que dicen, yo no sé qué pasó. Sí sabemos. Todo aquel que peca sí sabe. Con frecuencia las personas en las consultas me dicen, yo no sé qué está pasando. Y cuando les hago la pregunta, ¿en verdad no sabe usted qué está pasando? Entonces cambian ya su discurso y dicen, bueno, sí sabemos. Y nosotros tomamos decisiones constantemente, pero esas decisiones tienen consecuencias. Y las consecuencias de esas decisiones nos traen los crisoles del pecado. El pecado tiene efectos secundarios. Y siempre nos van a alcanzar. Aunque Dios tiene poder para evitar los resultados de nuestro pecado, generalmente deja que suframos sus consecuencias a fin de que entendamos cuán dañino y ofensivo es el pecado. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32, allí se nos muestra el proceso del pecado. Primer paso, dejamos de pensar en Dios. Recuerda la vez que has pecado. Y a ver, dime si no es cierto este proceso. Primero dejamos de lado a Dios. Empezamos a espaciarnos en lo que queremos hacer. Luego confiamos en nuestra sabiduría. Empezamos a decir, bueno, creo que no es tanto como lo pintan, no es tanto como lo dicen. Yo creo que esto es así. Empezamos a argumentar, a justificar para pecar. Luego nos centramos en lo terrenal, adoramos lo terrenal. Dios deja que sigamos nuestro camino. Bueno, tú has decidido, te dejo.
Recordemos que Dios es muy respetuoso de nuestro libre albedrío. Y una vez dado estos pasos, el pecado se manifiesta abiertamente. Abiertamente. Entonces, hay crisoles que vienen de parte de Satanás y hay crisoles que vienen de parte de nuestros pecados, que son consecuencia de nuestras decisiones. Pero también hay crisoles que son los llamados de Dios, los gritos desesperados de Dios para salvarnos, para sacarnos de ahí. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro de que hay algo en ti que Él quiere herir hasta que muera. Hasta que muera. Hay crisoles que Dios produce en nuestra vida con el único fin de rescatarnos. En 2 de Crónicas, capítulo 33, versículos 11 al 13, encontramos la historia del rey Manasés. ¿Qué pasó con Manasés? Manasés se convirtió en un rey tirano, un apóstata terrible. Dios permitió que él fuera llevado preso. Y allí en prisión, dice la Biblia, que Manasés levantó la mirada al cielo, buscó a Dios y fue restaurado. Hay crisoles que vienen de parte de Dios porque son sus gritos desesperados, sus llamados para restaurarnos, para rescatarnos, para purificarnos. Y Manasés fue restaurado. Más allá de las consecuencias de nuestro pecado, Dios está interesado también en salvarnos. Entonces ya vamos viendo 3 tipos de crisoles. Los crisoles que vienen de parte de Satanás, los crisoles que son consecuencia de nuestros pecados, los crisoles que los produce Dios para rescatarnos, para refinarnos, para purificarnos. El crisol comienza cuando Dios llama nuestra atención hacia nuestro pecado. Y a veces estos llamados son de forma dolorosa. A Manasés lo mandó prisionero. Luego sentimos dolor profundo cuando somos conscientes del pecado, reaccionamos. Y entonces el proceso se endurece cuando tenemos que elegir renunciar al pecado al que nos aferramos. A veces nos hemos acostumbrado tanto a un pecado que no queremos renunciar a él. Y por eso necesitamos morir constantemente. Morir constantemente. Hay algo en ti que Dios quiere herir hasta que muera. Y por eso Dios nos envía sus crisoles. Pero también hay otro tipo de crisoles, que son los crisoles de la madurez. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Estos crisoles o los aguijones de Dios no son producto de que hayamos pecado, sino que son aguijones que Dios permite que vengan a nosotros para no pecar. Los crisoles de la madurez. Pablo lo llama aguijones. En la lección lo presentan como los crisoles de la madurez, los crisoles para nuestra protección. ¿Qué aguijones ha permitido Dios que se produzcan en tu vida para que siempre que estés a punto de dar un paso en falso,
recuerdes de quién eres hijo. Recuerdes cuál es la senda que debes recorrer. ¿Cuáles son esos aguijones? Pablo habla del aguijón. Hay mucha discusión acerca de qué era este aguijón, pero la mayoría concuerda con que era un problema en la vista. Y Pablo le rogó a Dios 3 veces que le quite ese aguijón. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Y Pablo aceptó ese aguijón, aceptó ese crisol. Con seguridad que Dios también en tu vida, en mi vida, va a dejar un crisol o un aguijón para que nos recuerde siempre de quién somos hijos, a dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra vida. Porque de tanto en tanto nosotros nos desviamos. Y es como una voz que nos va hablando. Se dice que en el Imperio Romano, cuando entraba un general victorioso y toda la multitud coreaba su nombre, había una vocecita que decía a sus oídos. Era un hombre que estaba parado a sus oídos y decía: recuerda, eres hombre, no Dios. Recuerda, eres hombre, no Dios. Pablo había sido trasladado al cielo. Había recibido visiones. Y él mismo dice: para que no me infle, no me hinche, no me ensoberbezca, entonces Dios me ha enviado un aguijón. Hay crisoles que Dios permite que vengan a nuestra vida, no porque hayamos pecado, sino para no pecar. Son crisoles de protección. Los que mantengan su fe firme hasta el fin saldrán del horno de prueba como oro fino 7 veces purificado. Acerca de esta obra el profeta Isaías declara: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando estén en dificultades, recuerden que la fe probada en el horno de la aflicción es más preciosa que el oro purificado en el fuego. Los crisoles que debemos saber. 1. Que nos lleguen los crisoles no debe ser sorpresa, porque todo cristiano sabe que hay crisoles que llegarán a su vida. Algunos de sus crisoles son crisoles producidos por Satanás para hacernos caer, para alejarnos de Dios. Otros crisoles son consecuencia de nuestros pecados. Otros crisoles son producidos por Dios para llamarnos, para sacarnos, para purificarnos, para rescatarnos como a Manasés. Y otros crisoles son evitar que nosotros pequemos. Son crisoles de protección. ¿Qué harás ahora que sabes que sí habrán crisoles en tu vida? ¿Vivirás asustado o echarás toda tu ansiedad a Cristo tu Salvador y te cobijarás en Él y vivirás seguro? Y cuando lleguen los crisoles, recuerda, no estás solo. Cristo, aquel que pasó por el crisol más grande que puede haber pasado un ser humano, está contigo, conmigo. Que Dios te bendiga. Amén.